presentación del libro Algunas claves sobre la matanza de Pampa Irigoyen, marzo de 1969. Conversación sobre Pampa Irigoyen, historia de una matanza en Puerto Montt, de Vladimir Soto Cárcamo. Vladimir, Gracias. muchas gracias. Gracias a todos ustedes que han venido a esta presentación. Les voy a presentar este libro que he estado recorriendo acá la zona y también en otros puntos de nuestro país. Se llama Pampa Irigoyen, historia de una matanza en Puerto Montt. Sí, acá en Puerto Montt hubo una matanza hace 50 años, en marzo de 1969, y este libro aborda el antes y el durante y después de esta matanza tan terrible que le costó la vida a 11 pobladores y dejó herido a 56 pobladores en esta terrible matanza que ocurrió en un punto del sector alto de nuestra ciudad de Puerto Montt. Para entender un poco estos hechos tan brutales hay que remontarse al terremoto de 1960, un sismo que alcanzó cerca de 9,5 puntos en la escala de Richter, pudo haber sido más. Lamentablemente el sismógrafo no alcanzó a medir lo que pudo haber alcanzado esa cifra tan brutal de este sismo. Y bueno, la ciudad de Puerto Montt se vio profundamente afectada por este sismo. Casi el 70% de las construcciones o viviendas o edificaciones se vieron afectadas y el 30% tuvieron que ser destruidas o demolidas. El puerto absolutamente dañado. Y esto generó una gran cantidad de gente que quedó sin casa en nuestra ciudad de Puerto Montt. Tenemos esta cantidad de gente, bueno, trataron de buscar alguna solución, especialmente en la zona donde hubo deslizamiento de tierra. Se instalaron en un terreno del ejército primordialmente y formaron la población Libertad en un primer momento, y ahí se originaron el fenómeno de las tomas acá en nuestra ciudad de Puerto Montt, que se comenzaron a incentivar en los años 1960. Bueno, nuestra ciudad de Puerto Montt entre el año 60 y 69 tuvo un proceso de crecimiento muy fuerte, cerca de 32,2% creció nuestra ciudad, y esto se debió a varios factores. Si lo comparamos con la provincia de Yanquihue, que era un 18,2, ustedes pueden ver la masa o cantidad de gente que pujaba para ocupar o venir a vivir en nuestra ciudad de Puerto Montt. Y este flujo migratorio se debían a dos factores principales. Uno, la migración que venía desde la isla de Chiloé, producto de que las familias extensas no tenían cómo alimentar a sus familiares, producto que tenían métodos rudimentarios, y entonces la gente de la isla se veía obligado a emigrar hacia Puerto Montt. Y otro gran flujo de inmigrantes venían de la zona de la provincia de Osorno, provincia de Yanquihue, todo lo que había sido ocupado por la colonización alemana, ya que en la década del 1960 se produjo un proceso de modernización intensivo de los procesos agrícolas, que llevó a que mucha gente que estaba en el inquilinaje, en la zona del campesinado y todo eso, se viera pujado hacia Puerto Montt. Entonces tenemos una gran masa de gente que venía hacia Puerto Montt, desde la isla de Chiloé, de la provincia de Yanquihue, de Osorno, producto de estos procesos que les estoy relatando, más la gente que nos quedó sin casa en nuestra ciudad de Puerto Montt, producto del terremoto de 1960, sin contar todas las zonas que se habían inundado, que no se podían ocupar de la zona agrícola de toda la provincia de Yanquihue. Entonces ustedes se pueden fijar que un cuadro tremendo que tenía nuestra ciudad de Puerto Montt. Ya en el año 1968, nuestra ciudad de Puerto Montt tenía 53.173 habitantes. De estos 40.000 no tenía alcantarillado, ni luz, ni las condiciones mínimas. Muchas calles con ripio. Teníamos 25.000 personas que no tenían trabajo, estaban cesantes. 20.000 en condición de extrema pobreza, o sea, ya se pueden ver la situación crítica que teníamos. Y bueno, llegamos al año 1967, 68, 69, tenemos un gobierno que era el gobierno de Eduardo Frei Montalva. El gobierno de Eduardo Frei Montalva, un gobierno democrático cristiano, había generado grandes ilusiones, grandes perspectivas dentro de la comunidad, dentro de la ciudadanía a nivel nacional.
el año 64, 65, 66 fueron relativamente estables la conducción económica del gobierno de Frei, pero ya el año 67 ya se generó un derrumbe, aunque tenía el precio del cobre bastante bueno. Ya el año 67 ya se veía la situación crítica, ya teníamos un 25% de inflación, 2.000 millones en deuda externa, o sea, una condición mala, ya está generándose, y bueno, ya se ha generado toda una situación de crisis social en nuestro país. Y bueno, esto, sumado a la situación que vivía Puerto Montt, de una economía vulnerable, estancada y dependiente de la zona central, ya se pueden fijar que teníamos una situación de polvorín. Bueno, la gran mayoría de la industria conservera tradicional estaba estancada, no se había desarrollado. 65% de la industria conservera en Calbuco estaba cerrada, más la industria en Valdivia, que también habían cerrado producto del terremoto y una serie de situaciones que daría para largo que hablar. Bueno, entonces ya Puerto Montt tenemos esta situación crítica y bueno, se comienzan a incentivar o comenzar a producirse mayores tomas. Desde comienzo de 1968 ya tenemos en enero unas tomas en la zona, en el sector alto, donde está la cárcel de Chinchín, en marzo en Estero Lobo, y ya tenemos otras tomas que se van produciendo. Y ahí surge lo que conocemos el sector de Pampa Irigoyen, que el sector Pampa Irigoyen es una parte del sector alto de nuestra ciudad de Puerto Montt, que en ese tiempo era una zona pantanosa, que no tenía valor agrícola, ni productivo, ni nada por el estilo, que pertenecía a un bombero, comerciante, masón y una persona activa en la vida social que era don Rociel Irigoyen. Bueno, esta zona no tenía no tenía ni cerca toda esta zona de Pampa Irigoyen, que está ubicada en toda la zona de la ruta 5 panamericana, para que queden a la altura de la rotonda, por ahí, para que se den como una idea. Estaba esta zona que, bueno, no tenía las condiciones agrícolas, no tenía las condiciones productivas, ni solamente algunos animales pastaban. Entonces recién Irigoyen quería vender esta propiedad. Insistió mucho con el Ministerio de Vivienda para poder venderla. Y bueno, le tramitaron. Y bueno, tenemos una situación de que la gente comienza a buscar una solución para su demanda de vivienda. Vivían de allegado, ocupando una pieza, o como podían, o viviendo en la calle, no sé, viviendo una situación crítica en general esta familia. Entonces ya en el 3 de junio de 1968 se produce la primera toma en Pampa Irigoyen. Esta toma llegan 320 familias que ocupan esta zona entre Nuevo Oriente y calle Magallanes, sector alto de nuestra ciudad de Puerto Montt, por ahí donde la rotonda de Puerto Montt, o sea, por ahí la altura de la rotonda, para que se estimen, Presidente Ibáñez, por ahí en esa altura, para que se den como una idea. Ya en ese momento, don Rociel Irigoyen trata de vender algunos sitios por 400 escudos, trata de llegar a algún acuerdo comercial. Lamentablemente, don Rociel no pudo vender porque existía la ley de los dedos brujos que le impedía vender directamente hacia los pobladores, y como el Ministerio de Vivienda seguía tramitando, bueno, no se pudo llegar a acuerdo, tuvo que devolver las plata y la gente, bueno, se fue instalando ahí, y bueno, el intendente de la época no llegó a ningún desalojo ni nada por el estilo. Ya el 6 de octubre de 1968 se produce una segunda toma, cerca de 50 familias. Se toman la zona comprendida entre José Miguel Carrera y Magallanes, y ahí sí se producen incidentes, conflictos, roces con carabineros, se produce un cierto número de heridos entre carabineros y pobladores, y bueno, después de ese incidente se trata de llegar a algún acuerdo con la Municipalidad de Puerto Montt para que se paguen algunas cuotas, está el Ministerio de Vivienda, pero lamentablemente la Municipalidad no cumple pagando las cuotas, producto de que no se hace la reunión respectiva, una serie de líos burocráticos en general, y bueno, el Ministerio de Vivienda se marcaba en una política a nivel nacional que tenía que decir que si la gente no pagaba su dividendo, no ahorraba, no entraba en el marco de la estructura de esta política central, el plan de ahorro popular que establecía la Coravit, de la Corporación de Servicios Habitacionales, no tenía posibilidad de ser a vivienda ni mucho menos. Y bueno,
el problema de que tenía el gobierno central en el sentido de las políticas de vivienda en nuestra ciudad de Puerto Montt es que no entendía la realidad particular de nuestra ciudad de Puerto Montt. Si tú tienes un 60% de personas que ganaban menos que el sueldo mínimo y no tenían la capacidad para pagar un solo dividendo, y el 30% con toda suerte podía pagar un dividendo, bueno, es que no entendían la triste realidad que vivía Puerto Montt. Además, afectado por el terremoto de 1960 y toda esa situación, con pabellones de emergencia que todavía estaban ocupados por 6 grupos familiares en un espacio súper estrecho, menos que esto en general. Entonces tenía una situación absolutamente complicada. Y eso se nota que la Coravit entre el año 63 y 68 no construyó ninguna vivienda para las personas que tenían menos recursos. Anualmente en la provincia de Yanquihue, en el mejor de los casos, construyó 69 casas, pero para clase media y otros sectores, pero para los sectores inferiores no había ninguna posibilidad porque no tenían capacidad de ahorro por las condiciones que yo le estaba explicando. Ya el 3 de marzo de 1969, la gente ya desesperada comienza a seguir con una nueva toma en el sector de Pampa Irigoyen, en un semitriángulo comprendido entre el Presidente Ibáñez, calle Magallanes y la Ruta 5. Ocupan ese sector, era una zona sinuosa bien particular, 91 familias. Bueno, comienzan a ocupar las casas, tratan de dar un ordenamiento en sí. Llega Carabineros, los Carabineros le plantean que tienen que ordenar su vivienda respetando el trayecto de las calles en general y bueno, se trata de llegar a algún acuerdo, algunas soluciones, bueno, y la gente comienza a ocupar. Ya estamos el día sábado 8 de marzo. En la mañana, Carabineros trata de efectuar una encuesta en general, trata de acercarse, no lo permiten los pobladores, por tal hay un cierto roce. A las 11 de la mañana, el mayor de Carabineros, Rolando Rodríguez, llega a la casa de un regidor, Luis Espinosa Villalobos, trata de conversar con él en calle Arturo Prat. El tipo está medio enfermo, le dice, ¿puede acompañarme para que haga una encuesta, converse con los pobladores? Luis Espinosa renuente porque estaba delicado de salud. Bueno, al final se lo convencen, llegan al mediodía a la población. Conversan con los pobladores, el mayor toma una nota, trata de contar la cantidad de familias que hay en el lugar y trata de plantearle ya que tengan alguna directiva, que ordenen las casas mirando hacia la ruta y que tengan algún ordenamiento. Ya en la tarde se produce un movimiento en la Intendencia de Yanquihue, de nuestra provincia, se produce un cambio que sale don Bartolomé Palacio, entra el secretario de Abogados, Jorge Pérez Sánchez. Y bueno, comienzan a ver una mirada distinta a la situación a la situación de tratamiento que se tenían que tratar a estos grupos poblacionales. Ya a las 18 horas, don Rociel Irigoyen pasa con su auto, venía del campo, todo el tema, pasa a hacer una constancia, porque le habían obligado diciendo que tenía que hacer una constancia si llegaban nuevos pobladores a ocupar el terreno. Fue a hacer una constancia a la segunda comisaría de Guillermo Gallardo, porque le dijeron, haga una constancia, le dijeron al Ministerio de Vivienda, a las autoridades, porque si no vamos a decir que no hay ningún propietario. Entonces fue a establecer una constancia de que había pobladores, tanto. Y bueno, en la tarde ya se efectuó una reunión en la Intendencia de nuestra provincia, donde Jorge Pérez Sánchez habla con el subsecretario de Interior, Achurra, y con el Ministerio de Interior para proceder a una serie de medidas, una orden de desalojo hacia Pampa Irigoyen y una orden de detención a Luis Espinosa Villalobos, quien, bueno, no lo voy a tratar en este proceso, está en el libro, pueden leerlo con mucho detalle, todas las situaciones irregulares que ocurrieron esta noche con el caso de Luis Espinosa. Después se dan estas órdenes de desalojo y se dan las órdenes de detención de Luis Espinosa. Ya el domingo a las 5 de la mañana, 59 carabineros salen de la comisaría de Guillermo Gallardo, 59 carabineros, más 2 oficiales, el mayor Rolando Rodríguez y el teniente coronel Alberto Pablaza. Alberto Pablaza, una persona que tenía, y pueden leerlo con lujo de detalle en el libro, para pues, seguir promocionando, tenía unos cuadros psicológicos, era una persona inestable psicológicamente, reconocido por su secretario Achurra, no podía. Había decretos donde se determinaba que el tipo no podía dirigir mando de tropa,
o sea, en general una persona enferma, desquiciada, y además que había participado anteriormente el año 1956 en la oficina salitrera Pedro Valdivia en otra matanza. Una de sus gracias es haber cortado el brazo con un sable a un obrero, Figueroa, el año 1956, 17 de septiembre de 1956, y ultimarlo a balazo. O sea, ese es el tipo de calaña de mando que teníamos en la Pampa Irigoyen. Bueno, llega Carabineros, los 59 carabineros más oficiales se desplegan en la Panamericana, en cuadros. Bueno, al final, después llegarían al final del día 217 carabineros. Bueno, en general los carabineros estaban armados con revólver Colt, 6 tiros en el cartucho, 6 tiros en el cilindro, más fusil Silpa, primera vez usado en el país, 40 tiros, tipo automático y carabina Mauser, que esa fue la que causó la gran cantidad de víctimas en esta matanza, y carabina lanzagases y bomba lanzagases. Bueno, a las 7:30 dos carabineros tratan de avanzar hacia la población. Bueno, anteriormente se produce un diálogo, una conversación entre carabineros y los pobladores, que acá detallamos con mucho detalle. Bueno, 7:30, dos carabineros en la zona norponiente tratan de avanzar, de repente se acercan pobladores, los carabineros se asustan, pegan 2 tiros, un poblador dice: han matado a un compañero, los carabineros arrancan, y de repente llega tarde un bus de carabineros de Osorno. Llega tarde producto de que había tenido un desperfecto mecánico, cambiaron el bus, llegó tarde, salen los carabineros, se dan cuenta del incidente, dicen ya, orden de desalojo. Comienzan a lanzar todas sus bombas lacrimógenas, a avanzar, se produce toda la situación trágica que conocemos de Pampa Irigoyen, se producen enfrentamientos, roces. Los otros carabineros, el teniente Pablaza, mayor Rolando Rodríguez, autorizan a la otra tropa a avanzan hacia la ampliación Manuel Rodríguez, se destruyen las chozas rudimentarias que tenían los pobladores, comienzan a arder estas chozas, avanzan los carabineros por una zona pedregosa, toda la cosa, se producen, los pobladores tratan de defenderse viendo esta actitud agresiva de carabineros con lo que pueden. Un carabinero le pega a una mujer, o el poblador sale a defender a su esposa, le pega a una falange, que el único herido de gravedad de carabineros, que es un señor Enrique. Y bueno, en un minuto determinado se produce un tiroteo, 15 minutos, balas que llegan hasta 1 kilómetro de distancia, pasan por las balas sobre las viviendas, la atraviesan, rebasan 1, 2, 3, 4 metros, producto que los carabineros van avanzando, y como es sinuoso, entonces las balas van subiendo, y entonces los pobladores, que no son las personas afectadas directamente por el desalojo, sino la gente que se acerca a curiosear o que está despertándose de otros sectores poblacionales de ampliación Manuel Rodríguez hacia atrás, comienzan a despertarse, o sea, se levantan de la cama, reciben el tiro en el estómago, abren la puerta, reciben el tiro en la parte de la espalda, y así sucesivamente en el tórax y en otras partes. Y bueno, ahí comienza la matanza que conocemos y que dura, bueno, en los 15 minutos hasta que termina el operativo que conocemos con toda la brutalidad, hasta las 8:45, que lleva la situación que tenemos de 11 pobladores muertos, que la gran mayoría por balas de calibre 30, según las autopsias. Un menor de edad de 3 meses muere por asfixia por efecto de los gases. Toda la tarde comienza a ahogarse con los gases que están, bueno, que la gente no puede salir tampoco ahí. Y bueno, ahí tenemos esa situación trágica que conocemos de Pampa Irigoyen. Eso es el cuadro en general. Este libro aborda toda esta situación brutal que tenemos de estos hechos. Aborda los incidentes que ocurrieron después, cuando se producen los funerales de los pobladores. Después tenemos los incidentes que se producen después de los funerales, la investigación que nos llega al final a poco más que el dado de baja de los dos del mayor Rolando Rodríguez, el teniente coronel Pablaza, y la ley que después, en la época de Eduardo Frei, o sea, en la época de Salvador Allende, trata de paliar con una vivienda y alguna pensión a los pobladores muertos y los heridos también, que ahí explicamos con mucho detalle.
Eso es en general este libro. Tratamos de hacer un aporte para estos 50 años de esta matanza que se conmemoraron hace poco en nuestra ciudad de Puerto Montt, para que haya un registro de memoria de estos hechos brutales. Lamentablemente los actores civiles responsables, especialmente el gobierno de turno de Eduardo Frei Montalva y la autoridad de la época, no fueron juzgados, pero lo menos tratamos de hacer justicia con este libro. Sabemos que hay mayor documentación sobre estos incidentes. Esperamos que alguna vez el Ejército nos pueda colaborar entregando la documentación que tiene y que no quiso aportar a esta investigación. Pero bueno, aportamos con estos datos. Además, también está la información que hizo la comisión investigadora, la acusación al ministro de Interior, Edmundo Pérez Zukovich, en la ocasión, que también hay algunos antecedentes relevantes que podemos conversar ahí en las preguntas para dar espacio a que podamos responder, porque tratamos de hacerlo más breve por los tiempos para que podamos intercambiar un ratito. Gracias. Ya, vamos a dejar un espacio para algunas preguntas, conversar un poco, porque esa es la idea mía. Después de este espacio voy a tener los libros a disposición y también otros libros que tengo de la historia de Cochamó y también mis obras creativas para lo que les interese. Bien, tenemos micrófono. Hola, buenas tardes. Vladimir. Gracias, buena. Vladimir, mira, llegué unos 5 minutos después que partiste, así que quizá mi consulta puede estar dentro de lo que tú ya expusiste. ¿Ya? ¿Qué papel tuvo don Rociel Irigoyen en todo este conflicto? Yo sé que mencionaste algo, pero de alguna manera él no hay una culpabilidad directa de él, para nada. No tiene ninguna responsabilidad don Rociel Irigoyen. Trató por todos los medios habido y por haber para encontrar alguna solución para los pobladores. Y este libro lo ratifica, lo demuestra y lo comprueba. Eso, sí. Para que la gente pueda saberlo. Yo conversé con la hija de don Rociel Irigoyen en Santiago, cuando fui a presentarlo al Alemán Diplomatique. Y ahí le ratifiqué los hechos. Yo investigaba acuciosamente eso y ahí está absolutamente demostrado, y por fin hacemos justicia con don Rociel Irigoyen, que fue una persona también activa en nuestra ciudad de Puerto Montt. Eso, gracias. Gracias. ¿Quién más tiene alguna pregunta, un comentario, un aporte? Rudy. Tú entregaste una serie de elementos y a mí me llama la atención, entre todos, ¿cierto? Tú dijiste que entre 1963 y 1968, que es el periodo más álgido en el sentido de la falta de habitación, por todo lo que describiste que pasó antes, inmigración campo-ciudad, Puerto Montt sin un duro de gente, y entre 1963 y 1968 no se construyeron casas para sectores populares, y que las casas que se construían tenían unos dividendos más tan altos que no estaban al alcance de las personas. Pero, y con todos los elementos que tú entregas, al final uno se pregunta, ¿pero cómo es posible? ¿Cuál fue el motivo entonces por el cual ordenan disparar? Sabiendo, no quiero repetir la canción de Víctor Jara, sabiendo lo que iba a pasar, ¿cierto? Sabiendo que desde el momento que empiezan a disparar, iba a quedar una mortandad y que pudo haber sido mayor todavía. Me llama la atención porque don Toti Lins habló una vez en un foro y él destaca el gran rol que jugaron los bomberos al mando de él. Y tú ni siquiera lo nombras. No, es que los bomberos después de los incidentes, ellos buscaron con la Cruz Roja, coordinaron el tema de la sangre, después buscar cuerpos no estoy cuestionando, lo que digo... Ese fue el rol de los bomberos, que no es menor, o sea, ahí en el libro se relata y bueno, ahí nos estamos hablando. Y precisamente, no quiero yo dar respuestas tampoco porque no soy el que escribió el libro, pero... Porque ahí se cuenta el operativo de bomberos, que se inició a las 9 de la noche y hasta las 1:30 después de que ocurrieron los muertos para buscar si había más muertos. Pero me acuerdo también que en ese foro apareció el señor Holzapfel, ¿Ya? Arquitecto. Néstor Holzapfel. Y él contó
que a él le avisaron y él fue a ayudar en un vehículo a cargar los muertos y los heridos. Y A las 10:30 pudieron entrar los Claro. vehículos. Claro, y casualmente estaba presente otro arquitecto, los dos están muy viejitos, muy avanzados de edad y con problemas de salud. Juan Leonard contó que le fueron a avisar y que vaya a ayudar, porque Juan Leonard como arquitecto era un hombre muy abierto y querido por la gente. Y él fue a ayudar también y ni siquiera supo que entró a toda velocidad, salió a toda velocidad, tiraron los cuerpos arriba, ni siquiera sabía si iban vivos o muertos. Sí, pues, José Santana Chacón fue el primero que se levantó de esos cuerpos, pero los carabineros no dejaban levantar los cuerpos. Había cuerpos que estaban hasta las 11 y hasta cerca de mediodía que no los dejaban moverse y que estaban ahí. Claro. Una señora, se llama Anadilia, me contó que ella tomó el cuerpo de su marido con un balazo en el estómago y ella lo subió a una micro y lo bajó y lo arrastró hasta el hospital. Sí, y hay pobladores que fueron golpeados dentro del hospital por los mismos carabineros. Sí, entonces Pero eso está en el libro, lo contamos con ahí mucho donde detalle. me surge ¿cómo se llama? La pregunta de cómo es ese rol tan destacado de los bomberos sin desmerecer a los bomberos. No, después compraron un rol destacado de buscar cuerpos. Claro. Entre las 9 y las 1:30 con la policía de investigación los pobladores para ver si había más muertos. Y sigue en pie la pregunta primera. ¿Cómo es posible que hayan disparado a gente que no tenía con qué defenderse? Porque los palos, las hachas, eso no son para defenderse frente Bueno, ya venía la política criminal del gobierno de Eduardo Frei con la matanza de El Salvador, la matanza en la CUT, el año 67, ahí en Santiago. Bueno, ahí venía toda esa situación, en general. Queda espacio para una pregunta más. ¿Qué será? ¿Qué pasó con este carabinero, el del sable que cortó el brazo en la matanza en el norte? Bueno, ¿Fue fue ajusticiado él al final o no? Sí, no, fue dado de baja él y el mayor Rolando Rodríguez. Pero una investigación judicial, bueno, todo murió con inercia hasta el golpe de Estado y después no pasó absolutamente nada. Es más, yo pregunté al ejército dónde está el expediente. Primero, lo último que se supo que estuvo en Valdivia, después fue trasladado a Concepción y no se sabe más. Y sería muy interesante ver otros peritajes, porque se tomaron muchas declaraciones y esas declaraciones no las tenemos. Y sería útil para la historia y la memoria saber esas declaraciones, el trasfondo de todas esas declaraciones. Que lamentablemente no lo tenemos. No tenemos esa experiencia, pero pudimos reconstruir lo que se pudo acá en el libro. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿algo más que agregar, Vladimir, respecto de tu libro? ¿Dónde lo podemos Sí, vamos a estar aquí encontrar? en una mesa aquí compartiendo este libro y otros libros y compartiendo con ustedes para entregarles más detalles, conversar ahí en algún punto para poder entregarle todos los detalles porque es muy extensa la cantidad de información con muchos detalles. Pero vamos a tratar de ser condensados con este tema para poder compartir hoy día. Bueno, te agradecemos en nombre de la Corporación Cultural de ¿Listo? Puerto Montt el venir a compartir con nosotros esta importante investigación y te deseamos mucho éxito, que traspase las fronteras esta historia que lamentablemente se registró con sangre en nuestro territorio. Bueno, quiero pedirles por Listo. favor un aplauso para Vladimir. Gracias. Muchas gracias, Vladimir, por estar una vez más junto a nosotros. Y bien, pedirles al